En nombre de Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida a esta edición especial del ciclo de encuentros Construyendo País, que hoy, en esta primera parte, aborda la temática Seguridad Pública, el mínimo común. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Jueves 30 de julio, 9 en punto, para partir otro Construyendo País, esta serie de encuentros que estamos haciendo desde hace varios meses de manera telemática, con Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción. En esta oportunidad, para tocar un tema que lamentablemente ha ido adquiriendo o ha retomado una contingencia en los últimos días, en las últimas semanas, que tiene que ver con la violencia en el sur, el conflicto en el que nadie gana. Tendremos una jornada bastante completa, con bastantes miradas bien complementarias y diversas desde distintos ángulos, así que sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro Construyendo País. A nombre de Pauta y de la Cámara Chilena de Construcción les doy la más cordial bienvenida. Y con nuestro socio, que es la Cámara Chilena de Construcción, quiero darle la bienvenida a Juan Armando Vicuña, que es vicepresidente de la Cámara, para que nos haga un saludo inicial con sus palabras. Juan Armando, ¿cómo está? Muy bien, gracias Cristian. Y bueno, el conflicto en el que nadie gana. Qué gran tema y qué cierto resulta el nombre de este encuentro para reflejar la situación que desde hace ya muchos años enfrentamos en la zona de la Araucanía. Y no solo en la Araucanía, ya vemos que este conflicto se está esparciendo como una mancha de aceite a las regiones vecinas. Es un conflicto con gran complejidad, ya que está cruzando por múltiples factores históricos, políticos, sociales, económicos, que han determinado el presente y el potencial desarrollo futuro de esta zona, ¿ya? Esta multiplicidad de dimensiones nos obliga a que cualquier búsqueda de solución deba ser tomada desde esa multidimensionalidad, porque hemos visto cómo la falta de consenso y de visión compartida ha impedido que la zona y sus habitantes puedan avanzar en la construcción de la paz social y trabajar juntos por el desarrollo de la zona. Pero sabemos que este desafío inmediato es necesario, es poner el clima de reciente conflicto en el centro. Hoy debemos ser capaces de asumir las responsabilidades que a todos los actores públicos y privados nos competen. Desde la institucionalidad pedimos el respeto al Estado de Derecho y la coordinación de los tres poderes del Estado para que también existan leyes y penas judiciales que endurezcan los castigos a quienes ejecuten estos actos de violencia. Sectores como el turismo, forestal, la agricultura, transporte y también la construcción nos hemos visto afectados en forma permanente, no solo por la destrucción de maquinaria, quema de inmuebles, robos, extorsión y asesinatos, sino que especialmente por la destrucción de fuentes de trabajo, que son la base para el desarrollo de las personas. Debemos ser enfáticos en condenar los atentados y el uso de la violencia, ya que no solo afecta a la sostenibilidad productiva, sino al clima social, donde vemos cómo familias día a día son amenazadas, extorsionadas y desplazadas de sus hogares. Nos preocupa percibir que no hay un ánimo de solución mientras vemos con estupor cómo la violencia se normaliza en nuestro país, se hace costumbre y crece sin control. No podemos seguir siendo espectadores pasivos, pues las consecuencias nos afectan a todos de manera transversal. Este no es un tema de una región o de una zona de Chile, sino es un tema país. Y como tal, debemos prestarle la máxima atención a este problema. Agradezco la presencia del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y de los exfiscales Andrés Cruz y Francisco Lubitich, porque como decíamos, esta es una problemática multidimensional y a esta conversación debemos convocar a todos los actores sociales. Esto no es un tema que lo vamos a resolver solos, tenemos que estar todos sentados en la mesa. La región de la Araucanía y la otra, que ya están siendo afectadas de similar manera, son sin duda un territorio con múltiples oportunidades que están esperando ser gestionadas de manera adecuada. Tenemos la convicción de que en la medida que exista la voluntad política para enfrentar la escalada de violencia, podremos avanzar e impulsar estos cambios. Yo creo que el país, la región y sus habitantes no podemos y no pueden seguir esperando que tomemos acciones. Así que este es el primer paso para que en el fondo podamos ir trabajando en paz y armonía
con los distintos actores para poder poner los temas arriba de la mesa, discutirlos como chilenos y poder sacar adelante a nuestro país y a nuestra región. Así que muchas gracias y que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Armando. La idea precisamente de estos Construyendo País es tocar temáticas de contingencia, de actualidad y sobre todo de relevancia, como lo hemos hecho durante los últimos meses, y obviamente esta es una temática que, insisto, lamentablemente ha tomado cierta connotación o ha vuelto a tomar connotación debido a lo que ha ocurrido en los últimos días. Este Construyendo País es gracias a Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, que te invita hoy más que nunca a proteger y cuidar la salud de los trabajadores de la construcción, comprometiéndote con el protocolo sanitario para mantener las obras seguras y protegidas frente al COVID-19. Antes de comenzar con la exposición de nuestro primer invitado, y posterior la del subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, queremos presentarles un video introductorio, a modo de aperitivo, un poco para ir introduciendo el tema y ver un poco las consecuencias que esto tiene. Quiero decir que hoy, por lo menos como ministro del Interior, voy a tener una especial preocupación por la Araucanía. Los chilenos y chilenas que viven en la Araucanía merecen la paz, merecen vivir en tranquilidad, alejar a los violentos para resolver los problemas. Las palabras son parte de las primeras declaraciones del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, apenas asumió el cargo este martes 28 de julio. Frases que dan cuenta de la preocupación que existe en el gobierno por el resurgimiento de hostilidades y cortes de caminos en algunas regiones del sur del país, pero que para quienes viven la violencia en su día a día no significan nada. Solo palabras vacías que han escuchado de cada autoridad y de cada gobierno que ha sucedido a otro. El año pasado se denunciaron 311 hechos violentos en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, número similar a los 321 del año 2018, de acuerdo a los datos de la multigremial de la Araucanía. Cifras consistentes con las de la Asociación de Contratistas Forestales, un gremio que lleva una triste estadística. Desde 2014 hasta la fecha, promedian 3 quemas de maquinarias al mes. Para quienes viven en las zonas más conflictivas como Cañete, Contulmo, Victoria, Tirúa, Ercilla y Cuyipulli, el miedo ha pasado a terror, la impotencia a desesperación y la desesperanza a un estado de ánimo en el que no cabe el Estado de Derecho. La violencia en el sur del país es un tema principalmente de seguridad pública, pero que se mezcla en un amasajo inescudriñable de terrorismo, pobreza, reivindicaciones históricas, bandas de robo de madera, compra y venta de tierras, pasividad de los medios, inoperancia policial, presencia de armamento pesado e injerencia de grupos internacionales. Para dar inicio a este Construido País de hoy jueves 30 de julio, el primer expositor es para darnos un poco una perspectiva, una mirada lo más global, una mirada de lo más arriba, y entender un poco las causas de este conflicto, por qué efectivamente está tan enraizado en esta zona y qué consecuencias tiene. Es una buena primera aproximación para comenzar este análisis, esta mirada un poco más en profundidad de este conflicto, como ponemos en el título, con el que nadie gana. Es Emilio Taladriz, él es arquitecto de profesión, pero fue expresidente de la multigremial de la Araucanía. Emilio, te estoy viendo, muy bienvenido a este Construyendo País, muy buenos días. Y la tarea tuya es muy importante, darnos un poco un barrido general explicando las causas, el origen y un poco a qué se debe o cuáles son las razones por las cuales, o las sin razones en realidad, por las que se vive este conflicto. Bienvenido, Emilio, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio que nos da la Cámara Chilena de Construcción y Radio Pauta por tratar de explicar para que la gente entienda por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Ya llevamos muchos años en este tema y la verdad que uno no ve que amaine, y al contrario, ve que crece. Por lo tanto, voy a dar una explicación general tomada desde el ámbito histórico, y también voy a explicar un poquito el contexto de ciertas políticas públicas, cómo han influido en la actual situación. Tengo una breve presentación que parto explicando, como dije, desde la base histórica a llegar al tiempo presente.
Me van a ir acompañando algunas imágenes que pueden estar ya puestas en la pantalla, con la cual ya doy inicio a mi exposición. Bueno, parto con esta imagen bastante simbólica, que es el puente del viaducto Mayeco, que de alguna forma refleja la unión entre dos mundos, que es cuando nace más o menos nuestra Araucanía hace 150 años atrás aproximadamente. Se titula mi exposición, se ve en la próxima imagen, La violencia en el sur, conflicto en el que nadie gana, porque esa es la verdad, todos hemos perdido, y lo genero mediante un contexto histórico y tiempo presente. Al seguir avanzando, la próxima imagen que ustedes pueden ver ahí, yo no quiero partir esta presentación sin reflejar en estas personas, en este caso la familia Luxinger Macay, el tremendo dolor que ha causado este conflicto. Hemos generado una especie de abandono hacia las víctimas de la violencia en la Araucanía. Este crimen que se cometió años atrás, la familia Luxinger Macay, fue la máxima brutalidad que hemos visto en nuestra región, tal vez en el sur, de cómo esta cosa perdió ya todo foco y ha generado una violencia tremendamente dañina para las familias, para la región. Evidente que hay muchas más víctimas, pero de alguna forma ellos simbolizan el dolor que nos acarrea en nuestros corazones y no los olvidamos, como dice prácticamente, como dice ahí la imagen. Para avanzar, como les decía, en la presentación mía voy a partir por el contexto histórico, de ahí me voy a centrar en la ley indígena con sus implicancias, voy a pasar después brevemente a hablar del convenio 169 de la OIT, cómo ha influido, algunos aspectos políticos, y finalmente voy a terminar con algunas propuestas que creo yo que nos ayudan al menos a enderezar este tema desde la perspectiva de las políticas públicas. No me voy a referir básicamente a aspectos policiales, porque hay otros expositores después, pero yo me voy a centrar en este contexto histórico y de las políticas públicas. Damos comienzo entonces a la presentación. ¿Qué es lo que pasaba en nuestro país en los años 1800 o en nuestra región a finales de los 1800? Bueno, estábamos en un proceso, como se ve en la imagen, de colonización, de confusión de distintas culturas mundiales. Si seguimos avanzando en la presentación, podemos ver cómo se estaba armando el nuevo escenario mundial, el nuevo mapa, distintas culturas, distintas credos, religiones, se iban generando los nuevos países. Eso era lo normal en esos años, venían inmigrantes de unos países a otros, en fin, estaba cambiando el escenario mundial. Así fue naciendo, como se ve en nuestra próxima imagen, nuestro país, nuestra América, se fue armando como se armaban los países en esos años. Si, en la próxima imagen, ahí ya está más bien explicado cómo estaba nuestra América hispana, la parte que para los que están viendo, estamos mostrando en colores verdes, ¿cierto? Y ya la conformación de lo que empiezan a ser nuestros actuales países. Ese era el escenario mundial, escenario de generación, en el caso nuestro, nacía Chile, no sé, los países hermanos de esta región, ese era el escenario de confluencia de distintas culturas. Nos vamos centrando de a poco en lo que es la Araucanía y seguimos avanzando en la presentación y llegamos a los años 1861. La Araucanía, por distintos motivos, se fue conectando en forma tardía al resto del país. Se había ya liberado Chile de la colonia española, se había independizado y el país necesitaba a finales de los 1800, 1860 generar nuevas oportunidades, nuevos trabajos, nuevas riquezas, y esta región, que si bien era parte del país, pero por distintas razones había quedado postergada en cuanto a su inclusión territorial completa, se mandata el Estado chileno al comandante Saavedra a tomar posesión efectiva de la Araucanía. Seguimos avanzando y se fueron creando las nuevas ciudades, los nuevos, algunos fuertes, y se fue configurando la Araucanía, que la podemos ver en la próxima imagen. Muchas gracias. En esa imagen ya se ve un poco ya la Araucanía presente, ahí hay un plano real de nuestra región, y están ya dibujados las ciudades, los pueblos, en fin, como nos fuimos configurando, repito, en forma un poquito tardía al resto del país. De hecho, Temuco es una de las ciudades más jóvenes de Chile.
Y aquí viene un elemento muy importante cuando sucede esto, que se conecta este territorio al resto del país, y lo podemos graficar en la siguiente presentación, que el Estado de Chile, cuando toma posesión efectiva de esta zona, a diferencia de otras regiones del país, genera los títulos de merced. ¿Qué son los títulos de merced? El Estado de Chile reconoce la presencia, en este caso del mundo mapuche, en esta región. Hay que recordar que tenemos 9 etnias en el país, desde Arica a Punta Arenas, pero en esta región, en esta zona del país, al sur del Biobío, al norte de la región de los ríos y especialmente la Araucanía, el Estado reconoce la presencia de habitantes anteriores y genera los títulos de merced. El Estado estudia dónde estaban asentadas las comunidades, en general estaban cargadas geográficamente en ciertas zonas del país, y hace una identificación de la superficie, y a cada persona se le reconoce la existencia en cierto lugar, y lo podemos ver en la siguiente imagen, la cuantía de esto. Estos títulos de merced, que son como un título de inscripción actual o un título de propiedad, alcanzó la totalidad en esos años. Estamos hablando del 1860, 1870, 1880, hasta los primeros años del 1900, una extensión total de 512.000 hectáreas. 512.000 hectáreas estaban en posesión reconocida, digamos, por el Estado de Chile, de gente, en el caso nuestro, del mundo mapuche indígena. La mayoría de estas hectáreas estaban, por supuesto, en la Araucanía. De las 512.000, habían 410.000 en la Araucanía. Para entender cómo era esta distribución, podemos ver las próximas imágenes, en que se muestra, por ejemplo, este es un esquema cercano a Temuco, donde había mayor presencia era en la confluencia de los ríos, porque eran valles más llanos, más fáciles de habitar. Hay que recordar que están en regiones tremendamente boscosas, muchos territorios inaccesibles, entonces había una mayor concentración de la gente en esos lugares, y ahí se ve en esa presentación cómo eran estos títulos de merced. Se hacía un reconocimiento, una cantidad X de hectáreas, se le colocaba un número y iba en general el apellido, que perdura hasta el día de hoy. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se distribuía los títulos de merced. Para los que están viendo, en esa gráfica se ve en color morado la concentración de los títulos de merced, y ahí claramente se ve como la mayoría de ellos estaban en las zonas cercanas a Temuco, principalmente Temuco hacia la costa, cercano a los ríos, alguna presencia en la precordillera, en el Alto Biobío, el sector Pehuenche, en el caso de la Araucanía, y algo de presencia en la región de los ríos. También se ve al sur de Arauco alguna presencia, pero la mayoría de Temuco hacia el río, hacia los ríos, hacia el mar. Por eso que de las 512.000 hectáreas, 410.000 están en nuestra región. Se puede apreciar, para los que pueden ver las imágenes, que hacia al sur, más bien en las provincias cercanías a Osorno, se ven unas estructuras ahí pintadas de color verde. Esos eran los títulos de comisario, que era algo parecido a los títulos de merced que entregó el Estado chileno, pero los habían hecho entrega la corona española mucho antes, en el sector de Osorno, principalmente San Juan a la costa. Bueno, ese era el escenario que hace la diferencia de cómo el Estado de Chile empezó a desarrollarse en la Araucanía. Hay que recordar que la presencia indígena existía en todo el país. Mismo Santiago tiene muchos nombres, todavía nombres mapuches, Vitacura, Cerro Huelén, Marga Marga en Viña del Mar, Curicó más al sur, en fin. Hay muchos nombres que son reflejo de la existencia del mundo mapuche, pero que está concentrado más bien en nuestra región. Recoleta, por ejemplo, el sector La Chimba, también había bastante presencia. Bueno, reconocidos los títulos de merced, y podemos ver en la próxima imagen, junto con ello, con que el Estado llega a esta región, estaba también en las otras regiones del país, pero aquí ya lo dije más tardíamente, hace el Estado de Chile una política de inmigración, invita a gente, principalmente gente europea, a poblar nuestra región porque se necesitaba desarrollarla. Nuestro país tenía en esos años carencias económicas, se necesitaba sembrar, cosechar, en fin. Entonces invita a gente a poblar nuestra región. Esta imagen, que para los que están viendo representa una familia, es una imagen verdadera, una familia italiana avecindada en Capitán Pastene, que es una colonia con muchos descendientes italianos al norte de nuestra región, y esta gente vino a trabajar a nuestra región. El Estado les pasó unas herramientas, clavos, una yunta bueyes, se los cobró,
y iban controlando el Estado cómo estaba trabajando la tierra esa gente. Para los que han estado en el sur, por ejemplo en Contulmo, que está bastante cerca de una zona actualmente conflictuada en estos momentos, al lado del lago Nanalhue, hay un pequeño museo, que es una casita muy bonita, y donde están las gráficas de cómo el Estado controlaba a los inmigrantes. Estaba, por ejemplo, el apellido de una persona, si venía de España, si era zapatero, qué sé yo, le decía, le había pasado tantas hectáreas, y qué es lo que había hecho ese español en un año más, lo iba controlando, español, italiano, en fin. Hay incluso hasta rusos que llegaron. Es muy interesante para los que puedan visitar Contulmo, vean ese museo, cómo el Estado en forma controlada vio cómo avanzaban estos inmigrantes haciendo engrandecer nuestro país. Ahora, si les iba mal, el Estado pedía restituir, o sea, la idea era venir a trabajar, y que fue lo que hizo esta gente, y fue engrandeciendo con su trabajo nuestro sur y nuestro país en general. Si seguimos avanzando, podemos ver que esto no fue patrimonio único de nuestra zona. La gráfica muestra ahí diarios de la época, recortes de lo que fue el gigante aporte de la corona de la gente, los inmigrantes alemanes, más al sur de nuestra región, Valdivia, Lago Yanquihue, o sea, como son esas tierras hoy día muy bien trabajadas, en fin, el aporte generoso de tanta gente que llegó a conformar lo que es nuestra nación, la nación chilena. Todos los que vivimos aquí somos chilenos de distinto origen. Si seguimos avanzando, bueno, también se ve que esto fue mucho más allá. Esta imagen da cuenta de la inmigración croata en Magallanes, el gigante también aporte de ello, colonia italiana repartida por el resto del país. Y así nació nuestro país, así nació Chile, y la pequeña diferencia fue que la Araucanía se conectó un poco más tarde y existió este instrumento que fue los títulos de merced, que alcanzó las 512.000 hectáreas reconocidas por el Estado de Chile. Ese era un poco un contexto histórico de cómo nació esta región. Quiero seguir avanzando en la presentación y mostrar un elemento que es bastante importante. Al final de los años 70, comienzo de los 80, la Dirección de Asuntos Indígenas, el DACIN, hizo un catastro de toda la tierra indígena. Hizo la subdivisión de todos sus territorios y llegó a la cifra que actualmente en esos años, estamos hablando de los inicios de los 80, en poder del mundo indígena habían 463.000 hectáreas en 72 títulos de dominio. Es bien importante este punto, porque si lo comparamos con la siguiente imagen, podemos hacer un cálculo simple, ¿cierto? Matemático, que los títulos de merced eran 512.000 hectáreas, y lo que se catastró los años 80, inicio de los 80, finales de los 70, fueron 463.000 hectáreas. Es decir, el faltante o desmedro entre lo que había históricamente reconocido por los títulos de merced y lo que había al final de los años 70, inicio de los 80, el faltante eran 49.000 hectáreas. Aquí debo explicar que los títulos de merced hoy día no se pueden transferir a una persona, obviamente no mapuche, pero durante 2 largos periodos de nuestra historia sí fue posible y lícito transferirlo, por lo tanto pudiese ahí haber una explicación de por qué había esa diferencia de 49.000 hectáreas entre los títulos de merced y la actual posesión de terrenos indígenas. Para seguir avanzando, hay que recordar que hace algunos años atrás, el aniversario 500 de la llegada de Colón a América, y había toda una preocupación mundial por el tema de los pueblos ancestrales, comunidades indígenas, el resto del país. Empieza a haber una preocupación a nivel mundial. Y así es que nace en el gobierno del presidente Elwin la dictación de la ley indígena, que es otro punto cúlmine sumamente importante para entender la realidad de lo que nos está pasando hoy día. En la siguiente presentación, ahí se recogen algunas palabras del presidente Elwin y que él sostenía cuando promulga la ley indígena, y uno tiene que entender que fue todo con una muy buena voluntad, era que se suprima el recurso de la fuerza, no solo para los afectados, sino que para todas las partes involucradas. Esa era como una declaración de principios de esta ley, que se suprima el recurso de la fuerza. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Promulgada esta ley, podemos empezar a ver en las siguientes imágenes que empezó a verse una cantidad de problemas de violencia que no habíamos vivido antes. Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué
qué es lo que entendimos mal, qué es lo que se hizo mal, por qué empieza a pasar esta violencia promulgada después de la ley indígena, violencia que irán a explicar más adelante, se ha sido ampliamente graficada, como lo podemos ver en las siguientes imágenes, en los periódicos de la región, los periódicos nacionales, quema de camiones, ataque a trabajadores, en fin, un sinnúmero de hechos delictuales que lamentablemente han quedado en una impunidad bastante dolorosa. Junto con esta violencia, los periódicos de la época empiezan a recoger otro efecto, que lo podemos ver en la siguiente presentación, que es, junto con la violencia viene casi una cosa lógica, empieza a haber pobreza, porque claro, las condiciones de desarrollo se van cerrando, y la Araucanía, a pesar de que se le empiezan a meter recursos, empieza a mostrar malos índices. Las distintas encuestas de la época empiezan, la CACEN, por ejemplo, empieza a mostrar sostenidamente que la Araucanía se está quedando lamentablemente atrás, y zonas vecinas también está pasando lo mismo en el sur de Arauco. Entonces, aquí hay que hacer una pequeña detención y la explico en la siguiente presentación. Empezamos a ver que hay problemas en la aplicación de la ley indígena. Si avanzamos, podemos ver, o nosotros hemos concluido que uno de los grandes errores de la ley indígena que se dictó es que concentró todo su esfuerzo en el tema tierras. Hay que entender que los tiempos modernos cambia la forma de vivir, y de hecho un 75% del mundo indígena hoy es urbano. De hecho, la mayoría del mundo indígena, en cuanto a número, vive en Santiago. Entonces, uno de los problemas de esta ley indígena es que se centró casi exclusivamente en la compra de tierra, y además se crea, ¿cierto?, después la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y también hemos visto otro elemento que ha fallado ahí, que es el desarrollo. Hemos visto, lamentablemente, que la CONADI se empezó a transformar en un ente comprador de tierra, pero no de desarrollar el mundo indígena, y empezamos a generar problemas, y se da la paradoja que se le empieza a meter recursos a este tema y empiezan a haber más problemas. Podemos ver en la siguiente presentación, y solamente para recordar que en nuestro país había 9 etnias originarias, desde el norte, los Aymará, hasta los Yacanes en el sur. Bueno, la más numerosa es, por supuesto, la gente de origen mapuche, que está concentrada, como se ve en la próxima presentación, principalmente en nuestra región de la Araucanía, regiones vecinas, pero obviamente que, como lo dije antes, también existía hacia el centro de nuestro país, y también bastante más al sur, pero la mayoría de ellos estaba acá. Esa imagen es muy gráfica, muestra incluso Isla de Pascua, de cómo también obviamente se reconoce a la gente Rapa Nui en el caso de ellos. Bueno, para seguir entendiendo cuáles fueron los problemas que fue generando la promulgación de la ley indígena, debemos pasar a la siguiente presentación, en que una de las cosas que rompió un poquito la estructura ancestral fue que la ley permitió que se crearan comunidades jurídicas solamente con 10 personas. Por lo tanto, de un tronco común, de un lonco, se empezaron a subdividir estas comunidades en forma artificial, y cada 10 personas iban generando una nueva comunidad que se originaba desde algún título de merced, y empiezan ellos, mediante los fondos de la CONADI, a postular al título de merced. También hay otro elemento que permitió que gente no mapuche se autorreconociera como mapuche, o que algún mapuche lo reconociera como mapuche, y empezó a tener derechos a compra de tierra. Entonces el problema se empezó a multiplicar. Desde un tronco común se empiezan a salir estas ramas en forma artificial y rompen la estructura ancestral además, y se empieza a postular a estos fondos de tierra, y postulan una y otra vez, y este problema empieza a multiplicarse. Si seguimos avanzando, gracias. En la próxima imagen podemos ver también que junto con el tema de estas comunidades de 10 personas, de solo 10 personas que se empieza a multiplicar, podemos pasar a la próxima imagen. Empezamos a ver que también se pasa, o se genera, más bien dicho, un problema en la ley indígena, que le pone una serie de trabas a la tierra indígena, trabas para insertarse en el mundo productivo, trabas de asociación, trabas de subdivisión. Conocemos, de hecho tenemos miembros de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, que tienen apellido indígena, tienen su desarrollo. Conozco uno, Padre de las Casas,
y son territorios indígenas, entonces tienen dificultad al acceso, en fin, la misma ley, por esto de concentrar exclusivamente en una especie de concepto de tierra de hace 200 años atrás, le pone trabas y no les facilita el insertarse en el mundo productivo o asociarse. Bueno, el resultado de toda esta política lo podemos ver en la siguiente presentación, que empezó la CONADI, ¿cierto?, a comprar esta cantidad de tierra, y con todas estas dificultades empezó a generarse un círculo vicioso. Este es un trabajo, esta imagen da cuenta de un trabajo que hizo la CONADI hace años atrás con una universidad local acá en Temuco, y dio cuenta en esos años que el 60% de la tierra comprada por la CONADI estaba en situación de abandono. Entonces empieza este tema de cómo en la región más pobre del país tenemos un elemento dependiente del Estado que está colocando cantidades numerosas de recursos, estamos hablando más o menos de 100.000 millones de pesos anuales, que equivale, para que se hagan una idea, equivalente más o menos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de toda la Araucanía, en una política que está ya con el correr de los años mostrando un fracaso. O sea, no solo no está ayudando a este tema de la convivencia, sino que está haciendo lo contrario, está exacerbando los ánimos, está subdividiendo artificiosamente las comunidades y lamentablemente además empieza a privilegiar a comunidades más violentas en la compra de tierra, y terminamos en una situación más de pobreza. Si seguimos avanzando en la explicación, para que se entienda cómo funciona la CONADI. La CONADI tiene dos artículos por el cual puede comprar tierra. Uno es el artículo 20A, que es una especie de subsidio que se le da a la gente de ascendencia indígena, de una cantidad de dinero para que compre una parcela o una casa en el campo, en fin. Y el otro es el artículo 20B, y este es muy importante porque de este artículo se enlaza a los títulos de merced. Y este es el artículo que permite hacer una reclamación, es decir, que se le dé una aplicabilidad, como un derecho a determinadas personas del mundo indígena a ser beneficiarios de la compra de tierra, y se empieza la gente a inscribir en el artículo 20B. Esto es muy importante porque, ya lo dije, habían 500.000 hectáreas reconocidas hace 150 años atrás, 512.000 hectáreas. Se produce la subdivisión artificiosa de las comunidades, o sea, empieza a multiplicarse la cantidad de gente que empieza a postular vía artículo 20B, y además, aquí hay otro elemento, el artículo 20B en uno de sus artículos dice elementos para financiar mecanismos que permitan generar soluciones a problemas de tierra, ¿Cuál es el tema en esto? Que en la medida que habían problemas, estaba la CONADI, bueno, en posición de colocar una aplicabilidad. Entonces, la gente empezó a generar problemas donde no lo habían, y de esa forma empezaron a acceder y a presionar, porque ha habido mucha presión en esto y mal uso de este instrumento, para la compra de tierra, y podemos empezar a ver que de a poco empiezan a privilegiarse, lamentablemente, a comunidades violentas en desmedro de comunidades no violentas. Y eso es absolutamente pernicioso y va en sentido contrario a lo que hubiéramos esperado de esta ley. Si seguimos avanzando, empezamos a constatar rápidamente que la realidad empieza a ser otra, es decir, ya no se compra el desmedro original, es decir, la cantidad faltante de tierra entre lo que se hicieron los títulos de merced y el catastro de los años 70-80, que eran estas 49.000 hectáreas, se empieza a comprar mucho más, y lo que es peor, se empieza a privilegiar a las comunidades violentas, y se empieza a dejar de lado a las más pacíficas que han hecho la espera, han respetado la fila, en fin. Y empiezan a verse vicios también al interior de la CONADI, corredores informales, que todos los que vivimos en el sur sabemos lo que eso significa, paseos por los pasillos de la CONADI, carpetas que se empiezan a mover, y empiezan alguna gente que ha ocupado la violencia a tener más privilegios que otros, y empieza a aumentar el clima de tensión. Entonces, al seguir avanzando, podemos ver que los resultados empiezan a ser negativos, y bueno, las imágenes empiezan a dar cuenta que vamos por mal camino. Al ir por mal camino, uno empieza ya a hacerse la pregunta de cómo vamos. Quiero seguir avanzando rápido para darle espacio a los otros panelistas. En la próxima imagen, la siguiente imagen, podemos ver, por favor, la siguiente imagen. Gracias. Podemos ver que
en la región empiezan a haber estos focos de violencia. Esas 3 gráficas muestran los lugares donde hay más violencia y curiosamente donde más compra de tierra hay. Eso es un gran error de nuestra ley que ha estado incentivando la violencia. Vamos a avanzar un poquito más rápido en la presentación de las próximas imágenes. Uno empieza a cuestionarse, bueno, el Estado de Chile no tiene una capacidad infinita, esto no puede transformarse en una deuda infinita, contra más dinero se mete, más reclamos hay y más aumenta la violencia. Aquí me voy a adelantar un par de imágenes y podemos ver, empiezan a haber unas reclamaciones y uno se hace la pregunta, ¿esa cantidad de fondos no será mejor colocarlo en la enorme cantidad de comunidades buenas que tenemos en la Araucanía, la mayor cantidad de gente del mundo indígena, gente positiva que quiere trabajar, que quiere avanzar? ¿No será mejor colocarlo en toda esa gente con buen espíritu emprendedora, hacer proyectos de denominación de origen, emprendimiento? Creemos que está mucho mejor ahí. Bueno, terminado ese capítulo, brevemente me voy a referir al convenio 169, que suscribió nuestro país hace algunos años atrás. Pasó un poquito lo mismo que con la ley indígena, de alguna manera estaba bien intencionado, pero empiezan a verse problemas. Se empieza a ver problemas de presión sobre desarrollo productivo, empieza a mal utilizarse el convenio 169, y aquí me detengo 2 segundos en esta imagen que se está mostrando, que refleja recortes de la época de los diarios. Hubo casos de violencia intrafamiliar en que se falló favorablemente o en contra de las mujeres violentadas, haciendo uso de la ley del convenio 169. También hay un caso que se ha repetido un par de veces, que gente que está condenada por abuso ha hecho uso del convenio 169 y nos parece que no puede ser así. No podemos tener un convenio que beneficie la violencia. Entonces, ya que estamos prontos a terminar o tener que reflotar este convenio, el Estado de Chile tiene que hacerse la pregunta si de verdad ese convenio sirve o no nos está haciendo un mejor entendimiento a nuestra relación con los pueblos originarios. Hago el alcance que 4 países, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, no han suscrito el convenio 169 y tenemos que hacernos la pregunta si hicimos lo correcto o no. Bueno, el tema político, como han habido estos problemas, han habido múltiples mesas de diálogo, múltiples propuestas para la Araucanía, y en general distintos sectores políticos han hecho muchas propuestas, y lamentablemente aquí empezamos también a ver que muchas de esas propuestas quedan en el vacío y no se llegan a concretar. En la imagen se muestra un evento muy importante que fue la mesa del obispo Vargas, donde se hicieron 70 propuestas productivas que nacieron del seno de nuestra región, y ahí quedaron de nuevo por el mundo político abandonadas y no se avanzó en ellas. Eso genera frustración, y la verdad que el mundo político debe cumplir las promesas, si no, de alguna forma va aumentando las frustraciones de lado y lado. Dicho esto, bueno, el diagnóstico a esta altura está claro, hemos hecho muchas soluciones, hemos planteado soluciones, pero estas no se concretan. En los siguientes gráficos, que podemos ir viendo de manera rápida, se da cuenta de las opiniones de la gente, que en general quieren lo mismo que quiere cualquier persona. Esto me refiero a opiniones que se han ido tomando a gente del mundo indígena respecto de lo que ellos quieren. Quieren mejor salud, mejor acceso a la educación, mejor vivienda, mejores posibilidades de desarrollo para su hijo, lo que quiere cualquier persona normal. Ahora, de hecho, en estas distintas encuestas se ha mencionado la tierra casi en 7º lugar, hasta mejor seguridad en muchos casos está por delante de la tierra. Entonces la política indígena llegó, creemos nosotros, la hora de cambiarla para terminar con este problema. Para empezar a terminar mi presentación, yo quiero centrarme en algunas de las posibilidades que tenemos para ir mejorando esto. Hay algunas propuestas que hemos levantado, que es terminar con la subdivisión de las tierras indígenas en forma artificial. Después, revisar las limitaciones a la tierra de tal forma que ellos se puedan insertar en los círculos más productivos. Después, un catastro de las comunidades. Se han hecho distintos catastros, pero parece que se van olvidando, y están esos estudios hechos y podemos guiarnos por ello. También firmar un finiquito. Cuando el Estado dice tengo una deuda y la paga, bueno, tiene que firmar un finiquito, no es que pague lo que ha llamado la deuda y esta aumente, no tiene sentido. Después, abrirse a otras compensaciones. Otros países lo hacen y hay otro tipo de compensaciones que de repente el mundo indígena son muy bienvenidas y pueden ayudarnos mucho. Entregar, digamos, una certeza jurídica aquí a la gente que se quiere desarrollar en la región, pues no es posible con este nivel casi de desconocimiento o de malas interpretaciones de distintas leyes, convenio 69, en fin, si no tenemos certeza jurídica vamos por mal camino. El Estado de Derecho también un tema fundamental, hay que recuperarlo, reflotarlo, si no, hagamos los acuerdos que hagamos, si no tenemos un Estado de Derecho que funcione, no vamos a salir adelante.
Después el tema policial y de la justicia también hay que revisarlo, no nos ha estado ayudando, lamentablemente la justicia extremadamente garantista no nos ayuda al trabajo que hacen la fiscalía o que la gente que quiere mejorar este problema. Reparación a las víctimas es un elemento central, no puede el Estado de Chile dejar abandonar a las víctimas de la violencia, tiene que hacerse cargo de los dolores de ellas. Y por último, un plan de atracción privada, de inversión privada en nuestras regiones. Voy terminando con esta imagen que me parece grave. Esa foto que se ve ahí, para los que están escuchando, es una foto que muestra gente enmascarada con fusiles de guerra, con armamento. Es una foto que no representa el mundo mapuche. El mundo mapuche es un mundo rico, un mundo trabajador, un mundo amable. Esa gente que se ha incrustado artificialmente en esas comunidades parece más bien una foto extraída de la guerrilla de la América Central. No nos representa, no representa el mundo mapuche. Por favor, no nos engañemos, el mundo mapuche es mucho más rico que eso. Termino mi exposición también haciendo un llamado a proteger a los trabajadores. Se hizo unos atentados muy fuertes a empresas de Coyhaique estos días, 900 personas a punto de perder su trabajo, la familia Navarrete. No puede ser que los trabajadores estén expuestos día a día a ser objeto de presiones, de crímenes, de no saber si van a llegar a sus casas. Termino con el puente Mayeco para hacer una invitación a todo el mundo a que generemos puentes de unión y de verdad busquemos caminos de solución. Es posible, la mesa del obispo Vargas lo demostró, así que muchas gracias por escucharme y quiero haber podido ayudar a entender un poco cómo nace esta dinámica que hoy día ha terminado en el escenario actual de violencia que tenemos hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, expresidente de la Multigremial de la Araucanía, por toda esta mirada, obviamente, histórica, actual, de los orígenes del conflicto, este nivelado de cancha, un poco para partir. Y ahora la idea, pues también por el tiempo, es pasar al segundo módulo, que es la seguridad pública, el mínimo común, que es la invitación que hacemos en este Construyendo País. Y para eso tenemos la primera presentación del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a este seminario Construyendo País, organizado por Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción. Hola, Cristian, saludar a todos los panelistas y a saludar a todas las personas que nos escuchan y agradecer a Radio Pauta y a la Cámara Chilena de la Construcción por este espacio. Creo que parte de la solución y que nos hace falta no solo en el ámbito de la macrozona sur, sino que en muchos otros ámbitos de nuestro país, conversar, juntarnos, ahora digitalmente, pero yo creo que parte de la solución es el diálogo. Así que partir por quizá agradecer a Emilio. Yo creo que hizo un barrido bastante amplio de cuál es el origen histórico de quizá alguna de las fuentes de lo que estamos viviendo hoy. A nosotros como Ministerio del Interior, primero en las regiones de la Araucanía, de los ríos, del Biobío ahora y también incluso de los lagos, se vive ya desde hace años, ¿no? Una situación muy grave que afecta a cientos de compatriotas. La verdad es que regularmente están ocurriendo hechos de violencia que no solo afectan el derecho de propiedad, de las personas, sino que también los derechos, incluso ven amenazada su integridad física o su vida, como bien lo dijo Emilio en algunos casos, y además algo que es esencial, que es su seguridad personal. El Estado, sin duda, es el responsable de proveer seguridad, y ya que eso es la esencia del pacto social. Creo que aquí también está el cuestionamiento. Algo de lo que entiendo Emilio hizo es cómo se forja este pacto social en un contexto, no es tan rápido, voy en la introducción recién, cómo se forja el contexto de este pacto social que quizá, y ahí está, yo lo conceptualizaría un poco, Emilio, en lo que tú dijiste, en que hay un pacto distinto en la macrozona por esta forma en que el Estado de Chile se fue ampliando en la macrozona sur. Y por eso mismo, a nosotros como Ministerio del Interior nos toca un rol fundamental, que es el resguardo de la seguridad pública, y ya desde que asumió el actual gobierno, nosotros en el programa de gobierno ya incorporamos un capítulo importante de cada una de las agendas que correspondía abarcar en materia de la macrozona sur, tanto en seguridad como también en la agenda de desarrollo, tanto social como económico de la zona.
Nosotros hemos estado, tanto el ministro saliente como el actual ministro, y yo me ha tocado como subsecretario estar varias veces en la zona, conocer vivencialmente lo que se sufre y lo que sufren muchas personas que residen en la macrozona sur, especialmente en la Araucanía. Y yo creo que aquí es importante hacer una diferencia que para nosotros es esencial. Yo distinguiría muy bien, y espero que haya consenso, no solo en este panel de discusión, sino que en muchos más durante la mañana, en un consenso en que la violencia no es admisible en democracia y por lo tanto debemos condenarla y combatirla con firmeza, con responsabilidad y sin ambigüedades. Y por lo tanto, aquí hay, tal como lo dijo Emilio, este es un conflicto que se radica hace mucho tiempo, hace más de 100 años en sus orígenes históricos, como bien lo expuso Emilio, y por lo tanto tampoco se empieza a extremar, quizás hace unas 2 décadas atrás, y por lo mismo creo que tenemos que hacernos cargo como Estado y especialmente lo que nos toca como Ministerio del Interior. Hay no solo un conflicto de seguridad, sino también un conflicto político. Ahí hay una deuda, como bien reconocía Emilio. Emilio proponía hacer un finiquito a la deuda, ¿no es cierto? Pero se reconoce que hay una deuda con nuestro pueblo originario y que esta debe ser zanjada, de alguna manera consensuadamente zanjar esta deuda con la zona, y que además tiene impacto, tal como lo decía Emilio en su presentación, tiene impacto económico y social en lo que las personas que residen en la región. Así que yo lo único que quería graficar, si puedes volver atrás dos slides, lo único que quería graficar con la primera es que este fenómeno se mueve. Y si ustedes ven el año 2019 en los mapas de calor, una antes, si puedes retroceder una más, ahí. En los mapas de calor, el mapa que ustedes ven a la mano izquierda es el mapa del año 2019, que fue un año especialmente intenso en atentados y hechos de violencia rural en la macrozona sur. Pero fíjense que están concentrados esencialmente en la Araucanía, y en cambio cuando uno ve el 2020 los fenómenos se trasladan, y también hemos tenido una mayor intensidad en la región del Biobío. Entonces por eso yo quiero conceptualizar los enfoques de trabajo que ha tenido el gobierno ya desde el inicio del gobierno. Ahora sí, la siguiente. En medidas políticos-sociales, tuvimos un acuerdo nacional con la Araucanía en que se convocó a distintos actores para dialogar y llegar a una salida con esto, y además había una agenda política que estaba plasmada en nuestro programa de gobierno y que se propuso al Congreso tanto en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como en la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos. Pero a nosotros como Ministerio del Interior, y en eso quiero entrar ya más en detalle, que el rol que nos toca es asegurar la seguridad en la zona. Y por lo tanto ahí lo que hemos hecho en el último tiempo, a raíz de el cambio del fenómeno tanto territorial como de la naturaleza y las características de los atentados, es esencialmente fortalecer la función policial, específicamente en una cosa, que es dejar de atacar los atentados donde no tenemos resultados o no podemos identificar a los responsables, y fortalecer la presencia policial con el objeto de detener a aquellas personas que son responsables de los hechos. Y detener no necesariamente por delitos flagrantes, como han sido algunos de los atentados de los últimos días, sino también por delitos conexos en que participan personas que han tenido vinculación con los atentados. Y ya voy a entrar más adelante cómo finalmente esas personas se terminan vinculando entre delincuencia común y actos de violencia rural. En segundo lugar, el contexto que tenemos hoy día es un contexto en que hay personas que están privadas de libertad y que están realizando huelgas de hambre, lo que genera, y ustedes lo han visto, muchas veces las reivindicaciones de los actos de violencia que ocurren en la zona, genera un aumento en la violencia, exigiendo o muchas veces tratando de forzar toma de decisiones que no están en manos del gobierno
pero incluso no están en manos del Poder Judicial, como por ejemplo personas que han sido condenadas por delitos graves y que pretenden obtener libertad o beneficio a través de una medida de extorsión como es la huelga de hambre. Pero eso genera un contexto de mayor tensión y conmoción. Y además, y ahí sí me quiero hacer cargo de algo que decía Emilio, y lo voy a mostrar. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en el apoyo a las víctimas. Ya desde el año 2018 se inicia el programa de apoyo a víctimas desde el Ministerio del Interior a las víctimas de la violencia rural, y les voy a mostrar cómo eso ha avanzado. Voy a partir primero con los ejes del Plan de Acción de Seguridad. Esencialmente son 5, un eje preventivo anticipatorio, uno de respuesta rápida, es decir, a aquellos eventos que no podemos prevenir, bueno, que seamos capaces de reaccionar de manera rápida, estar cerca de los lugares donde más eventos ocurren y poder llegar a atenderlos adecuadamente con fuerzas policiales. Un eje investigativo, es decir, poder tener junto con la Fiscalía una correcta determinación de los hechos, tipificación de los hechos y además una identificación de los responsables. También un eje legislativo, es decir, perfeccionar las herramientas. Hoy día tenemos las herramientas que existen. Y ahí, Emilio, yo ahí concuerdo contigo, si uno entra a los orígenes profundos, probablemente uno cuestionaría si es que la regulación que nos dotamos, ya sea internacional o nacional, el convenio 169, la ley indígena, han generado incentivos institucionales hacia converger en una solución pacífica, o han generado al revés mayor contingencia en la zona. Pero las reglas nosotros tenemos que, mientras no las cambiemos, tenemos que asumir las reglas del juego que existen. Y algo parecido ocurre en materia de seguridad, ¿no? Las leyes que existen son con las que jugamos hoy, y por eso tenemos una agenda legislativa que permite dotarnos de nuevas herramientas, pero eso exige, naturalmente, en una democracia, pasar por una discusión legislativa en el Congreso, y que tiene sus tiempos también de tramitación. Y por último, un eje de reparación a víctimas. Quiero entrar al primer eje, el eje que avanza dos slides. Esos son los 5 ejes. Adelante. El primero, el eje anticipatorio preventivo, y ahí estamos, obviamente, redefiniendo algo que se vio muy afectado por hechos del pasado, que es el eje de tener correcta información para la toma de decisiones. ¿Ah? La información es esencial para entender un correcto panorama, desde el nivel político, desde el nivel de los mandos de la policía, como incluso el nivel operativo, para asegurar las operaciones en el lugar. Y por lo tanto, aquí esto se vio bastante perjudicado como consecuencia de lo que fue el caso Huracán, ¿no es cierto?, donde se confundió muchas veces la inteligencia con la investigación criminal y se mezclaron los planos, perjudicando ambas funciones, ¿ah? Tanto el rol de la Fiscalía, que se vio perjudicado por ver contaminados sus casos con inteligencia, como la inteligencia que se vio inmiscuido en una investigación criminal. Y por lo tanto, esa lección está aprendida. Estamos potenciando la capacidad para tener una información que nos permita evaluar correctamente el panorama. Además, el reforzamiento de la vigilancia, es decir, tener capacidad, hoy día la tecnología nos permite tener muchísima más capacidad de vigilancia en la zona, y además potenciar todos nuestros equipos, no solo Carabineros, sino también la presencia de otros entes del Estado que nos pueden aportar con información, como es la PDI. En segundo lugar, un eje de acción de respuesta rápida, la siguiente. El eje de respuesta rápida implica que si nosotros no somos capaces de prevenir o anticipar a determinados eventos, que seamos capaces de llegar oportuna y rápidamente. Y eso se hace con más presencia de los medios en aquellos lugares donde tenemos información, tal como ya les mostraba en los mapas de calor, donde tenemos información que hay más frecuencia de eventos. Y ustedes lo pueden haber visto en la región. Bueno, nosotros priorizamos aquellos ejes donde hay mayor circulación de medios. El eje de la Ruta 5 en la región de la Araucanía y algunas rutas que son más transitadas, y el eje de la ruta que va por la costa, en el caso de la provincia de Arauco,
donde hay mayor presencia policial de tal manera de hacer control preventivo, pero también tener una capacidad de reacción rápida. Y esto ha tenido algunos resultados preliminares. Más adelante, por favor. La siguiente ha tenido algunos resultados preliminares. El 19 de mayo de este año se frustra un atentado incendiario en contra de un camión en la ruta de la Madera, como consecuencia de que incluso el camión ya estaba rociado con líquido acelerante para prenderle fuego, y gracias a la pronta acción policial se evitó el incendio. Incluso se han detenido personas en flagrancia cometiendo atentados incendiarios, lo que también da cuenta de una reacción más rápida frente a este tipo de eventos. Ahora, también perjudica el hecho de que ha mutado el tipo de eventos actos de violencia que estamos viviendo en la zona. Por ejemplo, son menos las usurpaciones o las tomas de terreno. Quiero entrar ahí a eso porque Emilio ha sido un buen diagnóstico respecto del conflicto asociado a las tierras, pero en realidad lo que uno ve en la reivindicación muchas veces de estos actos de violencia está asociada más bien a las personas que están privadas de libertad. Y muchas de esas personas que están privadas de libertad por delitos graves que implican incluso la muerte de personas, incluso en algunos casos la muerte de propios comuneros mapuches. Y por lo tanto creemos que es relevante que como Estado y como garantes del Estado de Derecho, cuando una persona ha cometido un delito grave y un delito violento, cumpla con aquellas sanciones que establece nuestra legislación como sanción a esa conducta que es reprochable en términos sociales. Y como les decía, el resultado preliminar, tener detenidos y tratar de evitar que ocurran hechos de violencia más graves. Después el eje investigativo. Y en el eje investigativo, adelante. En el eje investigativo lo que se ha hecho es, desde el 2018 se constituyó lo que se denominó la Unidad Coordinadora Estratégica de la Zona Sur, que lo que pretende es ser un contribuyente desde el gobierno, desde los organismos del Estado, a la misión investigativa que cumple la Fiscalía. La Fiscalía tiene un rol de dirección de la investigación, pero sus brazos armados, podríamos decir, son las policías, y muchas veces mucha de la información que es de relevancia para los fiscales, para llevar adelante la correcta investigación penal, está en manos de otros organismos públicos. Bueno, lo que hicimos fue concentrar en una oficina de coordinación, poner toda la información que pudiera estar disponible, fuera requerida por la Fiscalía y por las policías en caso de procedimiento operativo. Y en eso hemos tenido, como les decía, también resultados en las investigaciones por delitos conexos a la violencia rural. Y ustedes pueden ver que se puso un foco bastante potente en delitos que no son propiamente tal de ataques incendiarios o ataques con armas de fuego, pero que finalmente los involucrados resultan ser responsables, o al menos estar imputados de ser responsables en ambos tipos de actos, tanto de la delincuencia común como el caso de la violencia rural. El caso más paradigmático, nosotros tenemos 107 detenidos en la zona como consecuencia de los delitos, de investigaciones por delitos conexos, pero el caso más paradigmático, uno que se conoció hasta hace poco, el caso de Emilio Berkov, que fue detenido en una investigación de la Fiscalía de Concepción con la PDI, en que a esta persona se le imputa un delito de tráfico de drogas por 823 kilos de cocaína base, es decir, un delito completamente distinto a aquellos que son, denominamos de violencia rural en la macrozona sur. Sin embargo, una vez detenido por el delito de narcotráfico, se le formaliza hace pocos días por un atentado incendiario ocurrido en mayo de este año. Es decir, la persona es detenida como consecuencia de investigaciones que están haciendo las policías con la Fiscalía en la zona, y también se le puede imputar delitos que están relacionados con la violencia rural en la Araucanía o en la macrozona sur. Y ahí ha sido muy beneficioso los focos criminales que ha instalado la Fiscalía en la macrozona sur, relacionados con delitos conexos, como les decía, como el robo de madera, como el robo de vehículos o como el tráfico de droga en la macrozona sur, que muchas veces tienen puntos de contacto con actos de violencia en la misma zona.
En el eje legislativo, también desde el inicio del gobierno, hemos impulsado un perfeccionamiento de nuestra legislación que están asociadas a garantizar la seguridad en la región. Así, bueno, sin duda, en aquellos casos donde claramente hay actos que pueden constituir actos terroristas, es decir, que ya no solo son de delincuencia común, ya no solo son actos de violencia, sino además tienen por objeto infundir temor en la población, de ser víctima de un delito similar, o incluso sacar resoluciones de la autoridad. Esos casos, bueno, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en una legislación adecuada sobre la materia. Ya hemos tenido asociado justamente a la utilización de la legislación terrorista en la macrozona sur muchos problemas, tanto desde el ámbito procesal como incluso desde la justicia internacional. A mí me tocó ser coagente del Estado de Chile en el caso Lonco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí uno puede ver que efectivamente, si uno no tiene una legislación que cumpla con los estándares de derechos humanos, le hace muchísimo más difícil y no más fácil el trabajo a la Fiscalía cuando tiene que cumplir su rol de dirección de la investigación. Y por lo mismo, perfeccionar la ley de control de armas, justamente porque son estas armas las que se utilizan en muchos de los atentados que vemos en la macrozona sur, y también la modernización del sistema de inteligencia, que yo creo que es clave, no solo para la información que se tiene respecto de los fenómenos y los atentados en la macrozona sur, sino que en todo Chile. Y además, algo que la verdad nos frustra en parte, porque copiamos una experiencia exitosa en herramientas de mejora o perfeccionamiento de la persecución penal. El año 2012 nos tocó tramitar un proyecto de ley que buscaba perfeccionar la persecución penal del delito de abigeato, un delito que es poco conocido probablemente en la zona central de Chile, pero que es de alto impacto en la zona sur de nuestro país, que es el delito de robo de animales. Y lo que buscaba ese proyecto de ley era involucrar a distintos actores del Estado, como por ejemplo el Servicio de Impuesto Interno, el SAC, en colaborar en la persecución de los delitos de robo de animales o abigeato. Bueno, la experiencia fue muy buena. Llegamos a reducir hasta un 40% si se consideran los delitos de abigeato cometidos del 2010 al 2019, e incluso en la región de los lagos un 50% de reducción del delito. Bueno, copiamos esa misma lógica y lo aplicamos al robo de madera, que ya no era el robo de animales, pero una trazabilidad similar para aquellas maderas que generalmente producía en la macrozona sur, desde el Maule hasta los lagos. Lamentablemente, el Senado rechazó ni siquiera la idea de legislar esta mejor herramienta en materia de robo y hurto de madera. Por último, el eje de reparación a víctimas. Y aquí me quiero hacer cargo porque creo que en esto hemos hecho esfuerzo, Emilio, y hemos hecho un esfuerzo importante de poner el foco, ya que el Estado es responsable de la seguridad. Aquí yo hago una distinción que es muy clara. Hay un riesgo que es propio de la actividad, ¿no es cierto? Aquella persona que tiene un negocio, lo tiene en la ciudad de La Serena, en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Rancagua, o lo tiene en la ciudad de Temuco, el riesgo que le impone el giro del negocio es más o menos el mismo. Sin embargo, hay determinadas actividades y hay determinadas personas que por el hecho de residir en la macrozona sur no pueden desarrollar, o el Estado no ha sido capaz de asegurarle las condiciones de seguridad para que pueda desarrollar determinadas actividades. Y en ese sentido nosotros creemos que hay un rol del Estado en reparar a esas víctimas que son víctimas de la violencia rural como consecuencia quizás de una brecha en materia de seguridad por parte del Estado. Y así, desde abril del 2018, al inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, se hizo un catastro que hoy día llegamos a 924 víctimas de la violencia rural, incluyendo personas naturales, empresas con fines de lucro y organizaciones sociales, y la idea es ir en apoyo de ellos, tanto desde el primer minuto, en la contención, de poder apoyar, como también acompañarlos en los procesos de reparación, tanto económica como social, en esta materia. Y así se han aprobado 39 casos desde el Fondo Social Presidente de la República, hay 114 casos de aprobaciones de proyectos Cercotec, 123 casos de beneficios de INTAC,
30 casos del MIMBU, 78 casos aprobados en el FOSI y 62 casos de beneficios a través de Corfo y Banco Estado. Y de esa manera lo que hacemos es utilizar todos los instrumentos del Estado para ir en apoyo de aquellas víctimas de la violencia rural. Yo, ahí ustedes pueden ver, puse un listado en la tabla de todas aquellas personas que han sido beneficiadas como consecuencia de este programa de apoyo a las víctimas de la violencia rural. Y por lo tanto ahí coincidimos con Emilio. Ahora creo que yo entiendo que nunca los avances son suficientes, Emilio, y yo creo que en eso, sin duda, hay que hacerse cargo como Estado. Nosotros como Ministerio del Interior, créeme que estamos muy conscientes de que todavía nos queda mucho por avanzar, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para tanto asegurar la garantía del Estado de Derecho en la macrozona sur, como incluso en aquellos casos en que no somos capaces de cubrir ese riesgo adicional, ir en apoyo de las víctimas de la Araucanía. Y por lo mismo yo creo que aquí hay un trabajo que es conjunto, que no es solo del Ministerio del Interior, pero como bien lo dice el título de esta parte del seminario, es el mínimo común que tenemos que asegurar para después poder desarrollar una agenda política, social y económica para quienes hoy día habitan en la macrozona sur, especialmente aquellos que habitan en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Así que desde el Ministerio del Interior, y así lo ha hecho con mucho énfasis el ministro Víctor Pérez desde su llegada el día de ayer, en el foco que vamos a poner en la macrozona sur y específicamente en la región de la Araucanía. Así que muchísimas gracias, Cristian. Ese es lo que les quería contar desde el Ministerio del Interior. Muchas gracias, Juan Francisco Gali, subsecretario de Interior, con esta presentación, con la visión del gobierno respecto de los ejes centrales, los ejes estructurantes que conforman la estrategia de combate o de prevención, combate, ¿no es cierto?, mirada estratégica del tema de la Araucanía. Seguimos con este Construyendo País, organizado por Pauta y la Cámara Chilena de Construcción, que te invita hoy más que nunca a proteger y cuidar la salud de los trabajadores de la construcción, comprometiéndote con el protocolo sanitario para mantener las obras seguras y protegidas frente al COVID-19. La última parte de este bloque, del primer bloque denominado Seguridad Pública, el mínimo común, lo queríamos conversar con dos exfiscales que tienen probablemente la sensación más palpable, más en la yema de los dedos de lo que es la violencia, la inseguridad en la zona sur del país. Quiero darles la bienvenida a este tercer bloque, insisto, a dos exfiscales, a Andrés Cruz, exfiscal del Biobío, y hoy actual director de Cor Biobío, y a Francisco Liubetich, quien fue fiscal de la Araucanía y actual vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Andrés y Francisco, muy bienvenidos, muy buenos días a este Construyendo País de la violencia en el sur. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación acá desde un lluvioso Concepción. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. También les doy el agradecimiento por esta invitación. Desde ya, muy interesantes las dos presentaciones iniciales, introductorias sobre esta temática que al menos en una parte importante de nuestro país tiene especial relevancia. Partimos de inmediato en materia. Quería partir, Andrés, contigo, con la siguiente pregunta o reflexión. Uno de los problemas más graves que ocurre en todos los ámbitos de la sociedad, en cualquier sociedad, es cuando se normalizan conductas impropias y se relativizan actos o los actos que los producen. ¿Sientes que esto ha ocurrido con la violencia en el sur? ¿Que ya sea por normal y corriente cualquier cosa? Salvo, y lo digo con mucho respeto, cuando hay víctimas fatales, insisto con el respeto, si es que incluso cuando ocurre eso. Yo creo que esto lamentablemente ha tendido a ya arrastrarse por demasiados años, la verdad, y con todo respeto, señor subsecretario, pero uno que lleva harto tiempo ya en esta dinámica, no solamente ejerciendo un cargo público, sino que también como un ciudadano puro y simple, constata que los discursos son bastante análogos de un gobierno a otro. Aparecerá una paradoja, pero cuando yo me desempeñé como fiscal y llevé a cabo juicio en contra de los líderes de la coordinadora Arauco-Mayeco, mientras un gobierno que se decía izquierda se querellaba por delitos terroristas, uno de derecha se desistía de calificación de delitos terroristas y en el juicio iba en contra de lo que alegaba el propio Ministerio Público.
Por lo tanto, uno da cuenta de las presiones que se pueden ejercer de tal punto respecto de personas que no viven directamente la dinámica de la violencia y que no perciben el dolor que existe como consecuencia de las acciones desplegadas por parte de estos grupos radicalizados. Yo quisiera aportar, tomando en consideración que en estos momentos, mientras nosotros conversamos, hay muchas personas que están teniendo que recoger las cenizas de todo un esfuerzo desplegado durante años, que ya está circulando un audio de lo que ocurrió el día de ayer, que a mí me parece sumamente grave, de un ataque armado que hubo en justamente la Araucanía, y en la que inclusive se manifiesta que las fuerzas de Carabineros dieron la función de no entregar apoyo. Puede ser verdad o falso, no lo sé, por eso hay que corroborar esa información, pero está circulando profusamente. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay un tremendo problema de normalización que está vinculado estrechamente con nuestra forma de organización territorial. Aquí no se trata de colores políticos, no se trata de ser verde, azul, amarillo. A mí, por lo menos, como ciudadano del sur, me da exactamente lo mismo a esta altura. Sino que es la indolencia frente al sufrimiento de personas que tal vez no tengan la misma posibilidad de llegar a presionar a las autoridades gubernamentales que se encuentran en Santiago para los efectos de adoptar una solución más rápida. Andrés, efectivamente es un audio que está circulando, donde supuestamente, porque esto hay que corroborarlo, ha salido en varios medios, en algunas radios, obviamente con amplia presencia en el sur, donde presuntamente, supuestamente, claro, el general de zona de Araucanía pide no intervenir al GOPE en apoyo a Carabineros. Dada la experiencia, lectura tuya, y ahí que paso un poco a Francisco, ¿tiene ciertos visos de credibilidad una información así? ¿O estaríamos en algo absolutamente impensado? ¿O dada la mirada que ustedes tienen y la experiencia que ustedes tienen, podría ser algo absolutamente pensado? O sea, que propias fuerzas de Carabineros no presten ayuda a sus pares precisamente por no entrar en conflicto en la zona. Don Francisco, bueno, a ver, la verdad que esta es una temática muy, muy dura. Yo no descarto ninguna situación porque, bueno, la experiencia a uno le indica de que hay factores que influyen y evidentemente que las decisiones, en este caso políticas, son importantes, son relevantes y definen en muchas ocasiones. No he tenido oportunidad de escuchar ese audio, lo lamento, porque en general yo creo que aquí el problema que tenemos en la Araucanía es que nuestra pauta noticiosa cambia todos los días. En la pauta noticiosa que hay en la zona de Arauco, en la provincia de Arauco y también en toda la zona de la Araucanía, no es la misma que el resto del país. Esta pauta significa de que si uno lo analiza históricamente como lo hizo Emilio Taladrí, se va a dar cuenta de que nosotros, comillas, festejamos 20 o 21 años de violencia. Se festejó en nuestra región. Y la pregunta que se tiene que hacer es, estos hitos últimos, lo único que vienen es a ratificar lo que yo siempre he sostenido, que hay un desafío permanente a la autoridad. Y este desafío permanente dice relación con no solamente llevar adelante hechos de violencia, que eso ya es ostensible y manifiesto, digamos, no solo por su número, sino que por su gravedad, sino que también porque no importa quién tenga o detente el poder desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del gobierno constitucionalmente elegido. Esto ha sucedido en todos los gobiernos, desde que se regresó a la democracia, que comenzó una escalada sostenida de violencia y que no ha sido el Estado capaz de solucionar. Y esa crítica, Francisco, quería seguir contigo para preguntarte lo siguiente. Esa crítica institucional, de algún modo, del orden institucional, te quería preguntar qué evaluación haces tú de la ley 18.314, porque es fundamental, es un elemento estructurante. Para que la gente lo entienda, la ley 18.314 es la que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. ¿Qué carencias tiene? ¿Qué aspectos debería mejorar? ¿Es útil o es una letra muerta actualmente en la zona? Bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es el ámbito que a nosotros nos ocupa, yo quiero relevar dos cosas. Miren, hay un ambiente que se ha potenciado en orden a generar informaciones que de alguna manera validen la realización de actos
de violencia que tienen por objetivo recuperaciones prediales o derechos ancestrales. Eso es el primer ideario que tuvo la llamada CAM. Para los que no lo saben, porque aquí para poder opinar, en mi concepto, hay que averiguar bien las cosas, que no siempre está muy cercano, ¿no es cierto?, en muchas personas en nuestro país. ¿Qué es lo que hay que averiguar? ¿Ustedes saben cómo se llamaba esa coordinadora originalmente? Coordinadora de Comunidades en Conflicto, Arauco-Mayeco, luego entendida como la Coordinadora Arauco-Mayeco. Sin embargo, en su definición ya se entendía que eran comunidades en conflicto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que dentro de los instrumentos que se comenzaron a utilizar en algún momento histórico, fue precisamente la 18314, esta ley que fija las conductas terroristas. ¿Y qué ocurrió con el uso de esa herramienta? Que es como usar la ley de droga, la ley de lavado de activos, la ley, ¿no es cierto?, que protege a los menores en relación con los delitos sexuales, la ley de control de armas, como cualquier otra legislación en nuestro país. Sin embargo, el tinte fue ideológico y fue político, en orden a desvirtuar la naturaleza de esa ley para ser aplicado a eventuales casos, ¿no es cierto?, que pudieran ocurrir en la macro zona sur de nuestro país. Andrés, de perdón. modo entonces que, sí. Yo termino con esta precisión, esa ley tiene en sí mismo dificultades, tiene complicaciones en cuanto a sus definiciones, los tipos penales, tiene complicaciones en sus herramientas procesales. Ya el subsecretario señaló, ¿no es cierto?, el interés de este gobierno, del anterior gobierno, del primer mandato del presidente Piñera, porque de allá viene también todo aquello, en orden a mejorar esta legislación. Sin embargo, aquí vamos a centrarnos en un concepto que para mí es definitivo. No hay voluntad política para atender estas situaciones. No lo hay, no lo ha habido, y en mi concepto dudosamente lo va a haber, porque hay, y lo hemos visto, en 20 días una voluntad política para permitir que parte importante de nuestro país y de su población tenga un beneficio a través de un retiro en la administradora de fondos de pensiones. Qué notable, independientemente de las opiniones sobre aquello, se pusieron de acuerdo todos los actores para esto. ¿Y por qué no se han puesto de acuerdo en 22 años? El primer atentado en la zona de Lumaco fue en el año 97. Para superar esto, y es porque no hay una política pública. Y Emilio Taladrín lo mencionó la falta de política pública, porque la que hay, o la que hubo, lo que se aplica, basado en la ley indígena, en el artículo 20b, no ha producido los efectos deseados. Y es por eso entonces que subsisten los reclamos, y cada vez esto es como un hecho genera 2 o 3 más, y eso no es lo admisible. ¿Se fijan? Entonces el problema no es la ley antiterrorista. Si ustedes supieran, hay una docena de casos a nivel país en que se ha fallado, que ha habido hechos terroristas por los tribunales. Y hay personas que han sido condenadas por hechos terroristas. Eso no significa que haya terrorismo ¿no es cierto?, en nuestro país, que es la forma de enfrentar para el que critica la aplicación de esta ley. Eso es falso. No es así. Hay hechos que han sido calificados de terroristas al amparo de la legislación. En el juicio que llevó el ex fiscal Cruz, entre otros, ¿no es cierto?, al señor Yaitula, al señor Yanquileo, al señor Buenuche y otros, eran 15 los acusados en ese juicio, se estableció que en la zona del Yeuyeu, durante 9 años consecutivos, hubo quemazón de viviendas de carácter terrorista. No se condenó a nadie por esos hechos, pero sí se declaró que había terrorismo en esa zona. ¿Y cómo, Andrés, por un tribunal confirmado por la Corte Suprema. ¿Ven? Y eso te iba a preguntar, ¿cómo se da esa supuesta o esta aparente contradicción? Se determinan hechos de una característica, pero no existe una condena de esa misma característica. ¿Cómo ves tú el tema de la 18.314, Andrés? Bueno, yo creo que vuelvo tal vez por mi calidad de provinciano, pero si estos hechos hubiesen ocurrido en Santiago, les aseguro que así como han resuelto rápidamente, o por lo menos en un año, la identidad de las personas involucradas, esto habría ocurrido también en nuestras regiones.
O sea, las circunstancias, mientras el humo no llegue a las ventanas de Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, esto va a seguir igual, y aquí yo adhiero a lo que dice don Francisco. Ahora, desde la perspectiva de la ley 18.314, es una ley muy mala, no solamente por el arrastre histórico que tiene, porque fue obviamente diseñada para perseguir a personas que pensaban distintas, aunque haya sido modificada ya casi 30 veces, pero carece de elementos o herramientas procesales investigativas que sean útiles. Por ejemplo, cuando a mí me correspondió aplicar la ley antiterrorista, porque a mí no me lo cuentan, yo estuve ahí y apliqué la ley antiterrorista, no lo hago detrás de un escritorio, las dificultades estaban en que había que incurrir o echar manos a otras herramientas u otras leyes, como la ley del lado activo, para los efectos de alcanzar los objetivos perseguidos. No es concebible que no tengamos agentes encubiertos reveladores. No es concebible que ni siquiera tengamos informantes de la misma calidad. No es concebible que no exista un trabajo más desarrollado en torno a la delación compensada, que es indispensable cuando se trata de delitos cometidos de una perspectiva rural. Ahora, un aporte. Esto no se trata únicamente de simplemente agarrar a palo a la gente, ¿eh? Yo creo que la política criminal, que no hay que confundirla con el derecho penal, y ahí estamos al debe dentro de la academia y dentro de la experticia política. Parece que cualquier experto en política criminal no es lo mismo, y hay una diferenciación sumamente grande. La política criminal obviamente que permea el derecho penal, pero implica el uso de otras herramientas para evitar justamente que se generen las condiciones en el lugar específico donde se cometen este tipo de delitos, para reclutar fácilmente a personas que estén dispuestas a colaborar en la perpetración de estos hechos punibles. Desde esa perspectiva estamos al debe, y son 20 años de lo que nosotros hemos constatado, porque la historia viene de hace mucho más atrás. E indudablemente aquí existe un problema, y aquí yo coincido también con don Francisco, de voluntad. La ley 18.314 no es la única. Tenemos la Convención de Palermo sobre el crimen transnacional, tenemos la ley 20.357, son herramientas legales que están y se pueden aplicar, pero lamentablemente hemos visto, y no en este gobierno, con respeto al señor subsecretario, no es solamente este gobierno, sino que en muchos, en los que finalmente pretenden, anunciando públicamente que han deducido una querella, que con eso están haciéndose cargo de la situación. Y los que nos desenvolvemos en esto sabemos que una querella, la verdad es que tiene ribete simbólico bastante potente y muy poco efectivo. Cuando mandábamos la invitación a este seminario, Andrés y Francisco, titulado El conflicto con el que nadie gana, un amigo irónicamente me decía acá estás absolutamente equivocado. Acá hay alguien que gana mucho, y es el tema del robo de la moneda. Y quería entrar un poco a eso. Con la experiencia que ustedes tienen en materia investigativa, ¿cómo operan las bandas delictivas dedicadas al robo a la madera? ¿Por qué es un negocio tan rentable? Vuelvo contigo, Andrés, para seguir el hilo. Bueno, yo tengo dos perspectivas desde el punto de vista de cómo abordar esta dinámica. Una es, está vinculada con el hecho de que hay muchas o algunas empresas forestales, yo no quiero meter a todos en el mismo saco, eso es muy malo, generalizar y generar prejuicios, estereotipos, les pagan por la madera robada, emitiendo facturas por operaciones inexistentes, lo que les permite recuperar un IVA, que constituye obviamente un hecho delictual, y que muchas veces esta madera puede resultarles a un menor costo que les significaría a ellos mismos explotarla, justamente porque el precio que se paga no es el mismo que correspondería al ejercicio de una función desarrollada desde el punto de vista formal. Y desde otra perspectiva, lamentablemente, tenemos la circunstancia de pequeños forestales o medianos forestales que tienen que pagar simplemente un peaje o un permiso para los efectos de a estos grupos delictuales permitirles o que les permitan desarrollar su actividad. Y sin perjuicio, obviamente, hay casos y varios, y don Francisco puede dar fe de esto, de muchos aserraderos clandestinos que están asociados justamente a la comisión de hechos punibles y que permiten justamente obtener un financiamiento hacia esta actividad. Y no solamente una actividad que se financia a través de este tipo de explotación de madera, sino que también a través de la difusión y publicidad que tiene. Hemos visto, y esto parece increíble, cómo sujetos condenados y que llaman a el uso de las armas. Esto no es nuevo. Yo tuve una M16 hace varios años en el sector del conflicto. Que hayan fusiles de guerra utilizados para los efectos de atacar a otros seres humanos, simplemente por pertenecer a una etnia distinta. Curiosamente, el que alega discriminación, discrimina, para expulsar a personas que se dicen ajenas a su etnia y les impiden vivir en ese mismo lugar, ha ido desbordando, y esto no implica solamente una afectación forestal.
hay personas civiles, ahora actualmente hemos visto un tremendo conflicto en el lago Lanalhue, que han visto destruido un trabajo de toda la vida, o se ven impedidas de acceder a los lugares donde normalmente ellos desarrollaban su vida, porque simplemente por ser considerados diferentes, queman sus casas. Sigo, Ahora, Francisco. esto tiene que ser publicitado. Para terminar, esto tiene que ser publicitado. Y hay muchos que están muy interesados en que esto justamente tenga un cariz mediático, en el sentido de que estos sujetos que se dicen líderes aparezcan anunciando grandes discursos en los medios de prensa, y los medios de prensa le dan pábulo para los efectos de con el objeto de levantar conceptos como que los actos delictivos son montajes, como que los delincuentes son simplemente militantes de una causa muy noble, y tienden a tergiversar la información sin explicar adecuadamente respecto a lo que estamos viviendo. Insisto, no afecta únicamente a empresarios. Hay muchas personas que también se identifican con la etnia mapuche, que están aterrorizados por el control que están efectuando estos grupos en la zona en determinados lugares. Me das el pase exacto, Andrés, para ir con Francisco respecto de una segunda derivada en materia económica, que es el concepto de la alita, por decirlo de una manera. O sea, el poder pagar un peaje, pagar un cobro, igual como lo hacía don Corleone, con la protección, ¿no es cierto?, del padrino, para cosechar de manera pacífica. Y no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando probablemente de pequeños y medianos agricultores. ¿Qué tan extendida, Francisco, es esta práctica en la Araucanía? ¿Qué modalidades han descubierto, descubriste tú en tus investigaciones? Bueno, los primeros antecedentes sobre ello datan del año 2009, 2010, y en que se supo extraoficialmente que personas productoras, particularmente o forestales o en trigueros de lupino, en algunas zonas de la provincia de Cautín, para poder extraer su cosecha en la época correspondiente, tenían que hacerse cargo de entregar parte de ello a miembros de comunidades mapuches vecinas a los campos correspondientes. Eso es un hecho que quedó establecido, eso es un hecho que efectivamente se comprobó, pero era, comillas, una especie de pago voluntario, como una especie de ayuda, de apoyo. Así se hacía parecer, para que no tuviera la trascendencia penal, es decir, que eso fuera constitutivo una especie de amenaza para lograr algo a cambio de. Por lo tanto, eso mismo, en algunos sectores de la costa de la Araucanía y también de la zona de Arauco, el Yeuyeu, se advertía en relación a madera o acopios de residuos, ¿no es cierto?, cuando se efectúan las explotaciones forestales, en que se permitía traer, ¿no es cierto?, metros, ruma, que estaban apilados, ¿no es cierto?, acopiados en las orillas de los caminos, y que en definitiva a las forestales les significaba mayor costo tenerlos ahí que alguien se los retirara. Esto no necesariamente se acepta de manera explícita, pero esto ocurría. ¿Y por qué ocurría? Porque existe un torrero, existe un administrador, existe un campero, existe un cuidador que tiene que lidiar con toda esta situación. Por lo tanto, cuando alguien se tiene que llevar algo, se lo lleva nomás. Y se lo lleva de verdad. Y mirando el cuidador para un lado contrario. Y después, cuando tiene que dar cuenta a su jefatura o a los propietarios, bueno, esto es lo que nosotros vivimos. Y si no, me van a ir a quemar la casa. Por lo tanto, la amenaza genera este otro tipo de consecuencias. Pero yo me quiero tomar de algo importante que dijo el subsecretario, y lo comparto en el siguiente sentido. El llamado que se hace a aprobar técnicas investigativas especiales en la ley 18314, ¿por qué no se han aprobado? Porque hay una cuestión ideológica, porque de alguna manera colocarse a estudiar modificaciones de la ley antiterrorista no da rédito político ni tampoco da votos. Al revés, hay más interesados en que eso no se toque, en circunstancias que cuando queremos mejorar la ley de control de drogas, todos tienen una opinión en sentido favorable. Qué rara situación nos ocurre en nuestro país. Mejorar herramientas investigativas y penales, pero con un doble estándar. ¿Por qué no se ha avanzado?
no se ha avanzado en el sistema de inteligencia del Estado. Este es un problema grueso. Un país democrático que no tenga un sistema de inteligencia arraigado y consolidado, la verdad es que no me explico cómo pudiese estar trabajando en las áreas precisamente más sensibles. Entonces, ¿y eso qué requiere? Voluntad política. Y la voluntad política, en este caso, impide que se lleven adelante esta iniciativa por razones estrictamente ideológicas. Por eso que cuando uno habla de pensar en el país, en nuestro país, en donde no sobra ninguno, parece que son más importantes las posiciones doctrinarias, ideológicas, políticas o culturales que aquellas que piensan en realidad en lo que puede ser útil para la gente común, la gente corriente. En la Araucanía hay un 25% de personas de origen mapuche. La Araucanía nosotros tenemos 1 millón de personas. Esa es nuestra población. Si uno se fija en eso, y por favor, la invitación, vengan a la Araucanía, no a la Ruta 5 Sur, porque además hoy día tenía problemas para pasar. Hace 2 días estuvieron baleando en la Ruta 5 Sur, de día, baleando. La verdad es que los que conocimos otras realidades pensamos que estamos en un país distinto. En esta zona, entre el Biobío y el Tolten, porque este es el problema que para el Estado es una piedra en el zapato. No da votos, no da rédito, y lo digo con absoluta seguridad. No da votos ni da rédito, por eso que no se preocupan desde el punto de vista político para aunar esfuerzos y poder llevar adelante todo esto. Y las iniciativas de los gobiernos son todas discursivas, no porque no exista desde el punto de vista del gobierno de turno la voluntad, sino que porque esa voluntad no se asimila por el resto de los actores políticos. Entonces, cuando uno se plantea eso, perdón, Cristian, parece que es algo más fuerte. Emilio reclama ayuda efectiva para la productividad de la región. Nosotros tenemos 32 comunas en la Araucanía. Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco, digamos que tenemos 34. Asumámoslas como nuestras también en este conflicto. ¿Saben que hay 4, 5, 6 que están en el top 10 de las más pobres del país? O sea, nosotros tenemos los índices más malos de todo Chile. Y eso a mí me causa un conflicto interno muy duro, porque quiere decir de que efectivamente hay un abandono real. Y miren, no abogo aquí por Cañete y Tirúa, pero lo hago indirectamente. Cuando la regionalización determinó a las regiones y su territorio, fíjense por favor en un mapa simple. Todas vienen desde cordillera a mar en líneas casi rectas. Sin embargo, en la 8ª región, cuando llega a la zona de Arauco, gira hacia el sur y deja como una especie de isla lo que está en Cañete y Tirúa. No es ni de la provincia del Biobío ni de la región del Biobío, porque la detestan. 200 kilómetros hacia el sur. Esa zona es detestada en el Biobío, la verdad. Y fíjense que la Araucanía no la quiere, porque regionalmente no nos corresponde. O sea, una tierra de nadie. O sea, el Yeuyeu completamente tomado territorialmente por violencia. Y yo la verdad que me pregunto, es que eso, no sé si ocurre en la comuna de Recoleta, no sé si ocurre en la comuna de Estación Central. ¿Por qué esas comunas que son equivalentes a la cantidad de población que tenemos nosotros acá, no se les refleja esta problemática y a nosotros sí? Yo no estoy abogando políticamente, esto es una realidad. Y resulta de que cuando hay juicio y no hay condena, ¿qué es lo que dice la gente? Falló el Poder Judicial, falló la Fiscalía. La verdad es que fallamos todos. Fallamos todos porque no fuimos capaces de obtener lo necesario para convencer, ¿no es cierto?, a los jueces de poder juzgar en una sentencia condenatoria. Fallamos todo. Y lo que estoy relatando son muy puntualmente cuestiones, ¿no es cierto?, que sumadas nos dan este multifactorial. ¿Ven? Y eso es lo que yo creo que es el llamado a atención
potente. Es decir, tomémonos en serio, juntémonos de verdad, unamos efectivamente nuestro interés. Entonces, este programa de ustedes de construir país, miren qué notable significaría construir país, o sea, construir un esfuerzo común en Arauco y en la Araucanía. Pero de verdad, no desde el punto de vista ideológico, de verdad. Y eso significaría realmente un avance, no declaraciones de principio. Las declaraciones de principio, ¿saben qué ocurre? Dan fuente noticiosa, pero que los editores de prensa de todos los medios de comunicación saben, la primera plana dura lo que dura. Lo que importa es lo que está dentro de esa primera plana. Y en la medida en que eso se mantenga y efectivamente se siga el hilo noticioso y se sostenga, ¿no es cierto?, en el tiempo, perdure. Nosotros las políticas públicas en la Araucanía y en Arauco no perduran. Yo quiero preguntar, por ejemplo, al señor subsecretario, que me pareció muy interesante lo relacionado con el eje de unir los esfuerzos policiales. 22 años en que no ha sido posible tener policías unidas y en donde compiten las policías, en donde los sistemas de inteligencia no se traspasan información, en donde los sistemas policiales tratan de obtener ventajas a través de indicadores de detenidos. De detenidos, uno de los indicadores más importantes de la policía. Exactamente. Entonces, esa situación yo creo que va más allá. Formar un equipo de la Fiscalía que se componga por policía de investigación y por carabineros, ¿saben cuál es la primera pregunta de la policía? De cualquiera. ¿Y quién va a dirigir esto? Porque no puede ser dirigido ni por un carabinero ni por un policía de investigación. Voy, Andrés, esto es mixto, es común. Voy, Andrés, precisamente contigo en eso, porque uno de los eslabones más débiles que ha tenido esta cadena es el trabajo policial. Competencia, de hecho lo tenía acá, competencia entre Carabineros y la PDI, ocultamiento de información, es conocido para todos, yo soy periodista, los que hemos reporteado, visto alguna cosa respecto de eso, mala calidad de las pruebas, errores de procedimiento, algunos errores gravísimos que han derivado en ciertas situaciones muy lamentables, cambio de personal de unidades porque se quedan un tiempo pero después los trasladan. ¿Qué tan crítica, a juicio tuyo, Andrés, ha sido esta falencia de un eslabón que es fundamental para el tema? Lo que ocurre es que, a mi juicio, este es un problema mucho más profundo, porque yo creo que responde a una dinámica que, insisto, tal vez no es responsabilidad de este gobierno, en realidad es una dinámica que está sentada hace mucho tiempo de, en el fondo, mostrar trabajo para los efectos justamente de ir al titular y del framing, como ustedes les dicen, de cómo enfocar justamente este titular hacia la comunidad. Y luego lo que ocurra a lo mismo, mucho apelando a la cantidad y no a la calidad. Y esto implica que las policías entren a competir para los efectos de ganarse el titular. Uno lo ve en delitos tan sencillos, desde el punto de vista investigativo, por favor, que no se entienda de una manera. Por ejemplo, un homicidio. Las policías se pelean. Sí, la lógica matinal, finalmente. Esa expresión es muy bien, la lógica matinal. Lamentable, yo vi aquí una idea que fue la de la oficina para los efectos de que las policías colaboren. Ojalá que se materialice y efectivamente funcione. Por lo menos cuando a mí me correspondió participar activamente en investigaciones de estas características, yo lo que constataba era una competencia y un celo excesivo de las policías por el objeto de concentrar información y ganarle a la otra. Claro. Discúlpenme, pero aquí la estrategia del mercado no funciona. Aquí no se trata de oferta y demanda. Cuando se trata de este tipo de políticas públicas, el asunto es más delicado de quién ofrece mejor. Aquí el punto está justamente en establecer una dinámica y un trabajo que tiene que estar dirigido hacia un objetivo específico y en el que tengamos claro quién es el que dirige la investigación, que es el Ministerio Público, y quiénes son los auxiliares de esta función específica. Ahora quiero rescatar algo. Don Francisco, a mí me gusta Tirúa y Cañete. Lo quiero, en serio que los quiero. Siendo del Biobío. Pero efectivamente concuerdo en que hay un problema también en torno a el concepto de región, que yo creo que no da para este programa, yo creo que da para una reestructuración dentro del concepto de macroregión que nos llame a levantar el velo sobre las realidades de la vinculación entre las provincias, para los efectos de establecer justamente unidades territoriales más grandes. Y otro aspecto que yo quería destacar es justamente las víctimas. Yo creo que la impunidad y el silencio
o la oscuridad sobre la cual han sido tratados los ofendidos por el hecho punible, porque aquí hemos visto la tragedia de la familia Luxinger y la tragedia de la impunidad, porque recordemos que los que participaron en este hecho punible, no todos han sido ni siquiera investigados. Muchos de los que son responsables de este delito, así como que el atentado del fiscal Mario Olgueta, o de otras personas que han sufrido, pero que lamentablemente tienen un cargo o un cariz inferior, que han perdido, han sido mutilados, han perdido los ojos, y son trabajadores forestales, pero que como son trabajadores forestales, la verdad que no aparecen tampoco en los medios de comunicación y no son capaces de ejercer un lobby para los efectos de que sus nombres se levanten como verdaderas víctimas del hecho punible, también es súper fuerte. Ese hecho implica que conseguir testigos para que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, cuando saben que el día de mañana, si ellos declaran y se cuestiona su calidad de testigos protegidos, le van a quemar la casa, lo van a agredir. A mí me ocurrió, o sea, a mí no me agredieron, menos mal, pero un testigo que yo tuve justamente fue agredido cuando fue conocida su identidad. Y don Francisco conoce casos mucho más trágicos, que me consta ocurrieron en la región de la Araucanía, cuando se levantó justamente la identidad de estos testigos. Si el Estado, 22 años, como dice don Francisco, más de 20 años, tiene una predisposición para los efectos de enfrentar lo que está ocurriendo en los márgenes o la periferia de los que toman las decisiones en la región metropolitana, tenemos que convenir que ha pasado un tiempo más que suficiente para los efectos de reforzar la protección que se tiene que dar a estas personas, y eso no ha existido. Es tan absurda la situación que hay proyectos de ley destinados justamente, para terminar, hay proyectos de ley que me consta que están destinados a suplir la protección de testigos, que es de las pocas cosas útiles que tenía la 18.014, en desmedro inclusive de lo que han resuelto los tribunales internacionales de derechos humanos, que en este tipo de contextos establecen que es posible proteger la identidad del testigo. Y en eso no hay una dinámica de levantar una voz fuerte con el objeto de poder representar adecuadamente una legislación que logre enfrentar un problema como corresponde, unido obviamente a otras políticas públicas. Andrés, en honor al tiempo, no quería pasar o dejar pasar, la verdad, alguna frase que tú dijiste respecto al tema del armamento pesado. Lo vimos, por ejemplo, en la foto que apareció en algunas partes, el Mercurio, el día viernes, por ejemplo, de la toma de algunos caminos con armamento pesado. Tú lo has visto o lo describiste, digamos, algunas metralletas que son de grueso calibre. ¿Tú crees que hay... No la M16. ¿Tú crees que hay infiltración de guerrilla extranjera, de financiamiento de grupos subversivos? Eso siempre que ocurre como mito, casi. ¿Tú lo has visto y te consta o tienes el convencimiento de que eso efectivamente se da en el sur de Chile? Sí, estoy convencido de que existe preparación y apoyo por parte de grupos extranjeros hacia algunos individuos que se encuentran desarrollándose en la zona de la Araucanía y Arauco. No digo que estemos en presencia de un grupo terrorista de la magnitud como existe en otro tipo de países, pero si no nos cuidamos, vamos para allá. Y eso a uno lo impacta, ver cómo nos podemos llenar de discursos y me pueden tratar de exagerado, lo que ustedes quieran, pero el que tuvo la M16 y el que estuvo ahí fuimos nosotros, somos nosotros actualmente. Es súper fácil opinar desde lejos, Francisco, negando o minimizando realidades, pero el contexto implica que existe apoyo de estas características. Francisco, quiero cerrar contigo la última pregunta, lo más corto posible, bien al grano. Tú has descrito que efectivamente hay una falta de voluntad política. ¿Tú crees que hay redes de apoyo político para las violentistas de esa zona, de la zona sur? Yo voy a decir que hay tres factores en mi concepto relevantes. Hay otros que también lo generan este contexto, pero hay una opinión pública que está dividida por el tema del conflicto y por lo tanto hay adherentes y también hay discrepantes. Pero fíjense que independientemente de esa situación, es claro que hay una difusión y un apoyo internacional en relación a la causa que le llaman mapuche, pero específicamente orientada a la violencia. Es decir, justificar la violencia como una herramienta para obtener prebendas, beneficios, ayudas, colaboraciones, apoyo, etc. Y como lo describía Emilio Taladrí, esa figura necesita dinero. Necesita dinero. Por favor, necesita dinero. ¿Saben que esa situación que se informa respecto del señor Berkov? Yo no conozco el caso ni nada, pero una persona de 34 años que se une a un grupo de narcotráfico, que es un eslabón,
que evidentemente que va a obtener, comillas, una tajada. ¿Para qué fin la va a destinar? Si tu ideología no guarda relación con temas vinculados al tráfico de droga. Entonces, si uno suma esto, es 2 y 2, debería dar 4. Bueno, para algunos en nuestro país da 3. ¿Quién financia a las personas que se trasladan? Yo quiero recordarle a los que viven en esta región, pero también para los que están viendo de otra parte, que en los tiempos antiguos, rurales, la camioneta de simple cabina o de doble cabina era la que se usaba habitualmente. Fíjense, por ejemplo, hoy día, los vehículos en que se trasladan las personas que están cometiendo estos hechos. Esto es dicho por Carabineros. Son todos vehículos nuevos, relativamente nuevos. Esto significa que hay que pagarlos, hay gente que apoya, hay recursos que evidentemente están a disposición. Entonces la pregunta es, claro, hay que hacer investigaciones relacionadas con eso, que se han hecho y que se deben seguir haciendo, pero de alguna manera enceguecernos y pensar de que esto no ocurre, la verdad es que es ser iluso. Esto es casi un comentario pueril, o sea, es pensar que todos nosotros tenemos algo ¿cómo se llama?, de infantilidad en no creerlo. No, eso no es así. Y los medios que hoy día se dispone, el Estado en general, la verdad es que yo me felicito de que el subsecretario, digamos, le ponga ahínco a esto, pero el subsecretario, el actual ministro, van a tener un tope serio en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Francisco, lo lamento. Y ese es el problema. Ese es el problema, la piedra tope hoy, porque ahí es donde están las ideologías expresadas. Y esta problemática no tiene ideología, no debe tenerla. No debe permitirse que nosotros que estamos en una región tengamos que sufrir todo esto por una ideología. La verdad es que si uno dice, estamos juntos en esto, Emilio, mapuche y no mapuche aquí, en la región, y toda la gente aquí en la Araucanía lo piensa igual, pero lo que no estamos juntos son con los grupos violentistas. Francisco Lübetich, Andrés Cruz, ex fiscales de la Araucanía, Biobío respectivamente. Muchas gracias por esta conversación. Estamos bastante pasados ya en el tiempo. El otro panel nos está tirando las orejas ya para dar paso a él. Les quiero agradecer, a nombre de Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, este contacto, esta conversación franca, muy llana, en la que hemos hablado de muchos temas y obviamente quedaron 20 temas por tratar o 50 temas por tratar y probablemente lo hagamos en otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo, por su claridad y por su franqueza en este tema. Y ahora vamos a la segunda parte del Construyendo País. Ya cerramos la seguridad pública, el mínimo común, donde estuvo, ¿no es cierto?, una primera parte Emilio Taladriz, dando una mirada más bien histórica, dando cuenta un poco de las raíces del conflicto. Juan Francisco Gál, el subsecretario de Interior, explicando la estrategia del gobierno, y 2 exfiscales contando un poco la firme de lo que ven en el día a día, o lo que vieron en sus investigaciones durante el día a día. Viene ahora Constanza López, que es editora y conductora de Pauta, con el impacto en las pymes y los emprendedores. ¿Cómo está viendo la gente que hace empresa, que hace negocio? ¿Cómo vive el día a día con su... ¿Qué tal, Constanza? ¿Cómo estás? Y te dejo el paso ahora para seguir en este Construyendo País. Muy buenos días. Buenos días. Esto fue una edición especial del ciclo Construyendo País. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.